Hoy tenemos para ti la segunda parte de la charla que tuvimos con Camila Serna, la autora de Yo debería ser flaca, hablando de cómo sanar nuestra relación con el cuerpo y con la comida. Muchísima gente que ni siquiera esperábamos nos escribió para darnos las gracias, para decirnos que les había servido un montón esa primera parte. Entonces te invitamos a que la veas y a que si esto que vas a ver resuena contigo, te sirve, dejes un comentario, dale like a este video, cuéntale a otros que estamos aquí en esta comunidad hablando de estos temas y diles que no están solos. Antes de entrar a ver esta segunda parte de la charla, recuerda de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los videos que te traemos cada semana. Muy seguramente la mayoría de quienes nos están acompañando hoy están acá porque nos vieron la semana pasada. Ya en un ratito vamos a estar otra vez con Camila Serna, la autora del libro Yo debería ser flaca, y vamos a terminar nuestra charla que iniciamos la semana pasada. Camila y yo nos habíamos planteado 4 preguntas iniciales que queríamos contestar y alrededor de ahí construir la conversación. Y la vez pasada nos dio tiempo solo a hacer 2 y hoy vamos a hablar un poco acerca de las otras 2 que se quedaron ahí como en el tintero. La primera parte de esta charla está disponible en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de Juno Health and Wellness. Listo, ahí estás, Camila. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, la verdad súper contenta porque después de que tuvimos nuestra charla la semana pasada, nos escribió mucha gente a nuestra cuenta de Instagram, a nuestra página de Facebook, directamente a WhatsApp, gente que incluso no nos vio en directo, sino que después ya cuando tuvo el chance vio la grabación del link del canal de YouTube y todo el mundo, o sea, lo primero que todas las mujeres que escribieron dijeron fue que nos daban y que te mandaban muchísimo las gracias por haber hecho esa conversación, porque era una conversación muy necesaria que las había hecho sentir súper identificadas y también como aliviadas. Es una locura pensar que como que es muy obvio que hay un tema muy fuerte alrededor del cuerpo, de la comida, de la imagen corporal, pero las mujeres se siguen sintiendo súper solas. Entonces, eso fue como muy bonito. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí otra vez. No, qué delicia, gracias por invitarme. La conversación de la vez pasada estuvo buenísima. Me encanta que haya tenido tan buena recepción. La verdad es que sí, estos temas tocan fibras muy profundas y esto de la soledad que tú mencionas es importante porque sí, porque nos sentimos como que somos las únicas que nos pasa, pero no. Entonces, en la medida en que más haya visibilidad para estos temas, mejor nos damos cuenta que no estamos solas, que no estamos mal, que no hay nada de qué avergonzarnos. Simplemente lo que debemos hacer es hablar más, comunicarnos más. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, yo voy a poner un poquito en contexto la continuación de lo que vamos a hacer hoy. La semana pasada, yo les estaba contando, nos habíamos planteado con Camila 4 preguntas que queríamos responder para construir la conversación con ustedes. Y esas preguntas eran o son: 1, ¿por qué peleamos con la comida? 2, ¿cuál es el rol del entorno en nuestra relación con la comida? Y teníamos otras 2 más que ya se las voy a decir, pero la vez pasada por tiempo no queríamos tampoco hacerlo eterno, lo cortamos ahí. Ahora, para continuar, ¿cuáles son las 2 preguntas en las que vamos a trabajar hoy? 1 es qué tipo de estrategias de resiliencia podemos empezar a emplear o a construir para ayudarnos y apoyarnos en este proceso. Y la cuarta es qué es comer intuitivamente. Y esa me encanta porque es una pregunta, es un tema del que se habla mucho ahorita, como una estrategia fuerte para poder trabajar el sanar esa relación tensa con la comida, pero también es una estrategia a veces muy criticada y juzgada por algunos nutricionistas o incluso médicos que dicen que comer intuitivamente es más o menos darle de una manera Rienda suelta. tapada
permiso a la gente para que coma muy mal. Y eso, y lo he visto de, pues, digamos que de profesionales como respetados en el medio de la salud y respetados mucho en Wow. redes sociales, pero el mensaje va muy por ahí, como, sí, sí, sigan hablando del comer intuitivo para que la gente siga dándose el permiso de comer chatarra, más o menos. Buenísimo, Entonces, tenemos que tocar ese punto que estás diciendo, es muy importante. vale, pues entonces arranquemos y yo quiero que hables tú primero, Camila, y vamos con qué tipos de estrategias de resiliencia podemos desarrollar cuando estamos en estas situaciones. Bueno, hay muchas, me voy a enfocar en el cuerpo. Entonces, cuando hablemos de comer intuitivamente, vamos a hablar de la comida y cómo contrarrestar todo esto que ya hablamos en la primera sesión, que tenía mucho que ver con la restricción, con la dieta, con pasar hambre, con comer como deberíamos comer. Entonces, comer intuitivamente, que es la última pregunta, se va a enfocar en cierta resiliencia en temas de comida. Entonces, me voy a ahora dirigir más al cuerpo, como a las cosas que podemos hacer para tener una mejor percepción de nosotros mismos con respecto al cuerpo. Y hay varias cosas que podemos hacer y seguramente tú tendrás también tus haces que todas, pues me imagino que tú las haces también en tu vida cotidiana, que nos puedas compartir. Pero sí, hay varias cosas que podemos hacer. Eh, lo primero que yo diría es saber dónde estamos y eso sirve para todo. Sirve para cualquier tipo de cambio que queramos hacer, es saber dónde estamos. Entonces, si hay cierto nivel de autoobservación, de saber, llevo años y años peleando con mi cuerpo, aquí estoy y quiero cambiarlo, es como la primera posición desde la cual surge todo lo demás. De ahí para adelante hay, digamos que, un sinnúmero de caminos que la gente puede tomar para volver a ser amigo de su cuerpo y realmente la gente lo hace de formas distintas, pero lo principal es darse cuenta que el cuerpo es suficiente, digamos que esa es como la premisa de todo, porque lo que las mujeres viven desde el comienzo es que su cuerpo es una cosa como un tipo de ornamento que cuya principal función es ser atractiva a la vista de los demás, que es una mirada muy extraña del cuerpo porque destaca del cuerpo. Entonces, lo primero es volver a habitarlo, volver a sentirlo como este organismo vivo y suficiente y magistral que hace todo, todo, por nosotras y por todos. Es el vehículo de vida y estas ideas que a veces pues suenan muy bonitas, son difíciles de asimilar, pero se puede ir asimilando, comenzar a vivirlas como propias. Si comenzamos recurrentemente a tener experiencias de habitar el cuerpo y de pillarnos cuando estamos en estos casos como de autocosificación del cuerpo, de mirarnos como si estuviéramos afuera del cuerpo, que es muy común y no estamos averiadas ni dañadas por hacerlo. De hecho, la cultura lo refuerza en revistas, el tipo de imágenes que vemos sobre los cuerpos son muy fragmentados a veces y además dan una clarísima prioridad a la apariencia como lo más importante. Entonces, nos comenzamos a mover a un paradigma donde el cuerpo es una casa, donde lo habitamos, es nuestro vínculo de vida totalmente suficiente, capaz, y es una cosa completamente distinta. Otra cosa que debemos hacer si estamos en una situación en la que por años y años nos hemos sentido mal con nuestro cuerpo es retarnos a hacer cosas que no hemos querido hacer. Si por la apariencia de nuestro cuerpo, por ejemplo, no nos hemos atrevido a tomar una clase o hacer algo que queramos hacer, ponernos un vestido de baño, todas cosas que suenan triviales pero no son. Entonces tenemos que comenzar a retarnos a hacerlo y yo sé que va a ser difícil, va a ser incómodo, van a surgir una cantidad de emociones molestas, pero debemos atravesarlas para darnos cuenta que no pasa nada, que realmente mucho de lo que queremos sí está en nuestra mente, digamos que nuestra mente prende unas alarmas fuera de proporción sobre las cosas que podrían pasar si nos mostramos más como somos. Eso incluye tantas cosas, ¿no? Desde la ropa hasta las relaciones íntimas, hasta las actividades diarias,
porque finalmente con el cuerpo es con lo que hacemos todo, es nuestra primera herramienta y la más importante. Ahí quiero hacer una pausa, hay más cosas que podría decir, pero quisiera saber, Olga, ¿tú qué opinas y qué quisieras añadir? Yo estoy súper conectada con esa idea que tú dices de habitar el cuerpo. Yo, de la manera en que lo entiendo y en que trato de ponerlo en práctica, porque todavía tengo días en que me cuesta, yo les contaba y como que era muy abierta la vez pasada en decir, soy una coach que trabaja apoyando mujeres en este proceso, pero también lo sigo trabajando para mí, ¿ves? O sea, tengo días Claro, de total, vulnerabilidad total y tengo días pues claro. súper difíciles, Diosito mío, súper duros. Pero, pero creo que una de las cosas que ha cambiado muchísimo es que a pesar de tener días en que incluso Pavan me dice como, ay, no me digas que otra vez, em, siento que hay una cosa muy fuerte y ahí es donde voy a hacer la conexión con lo que tú acabas de decir, que sí ha cambiado y es que por lo menos ahora sí tengo la convicción de que a pesar de pasar días en que no me gusta como me veo, en que particularmente ahora en el presente, como les contaba la vez pasada, yo en estos últimos 2 años he vuelto a ganar peso, yo duré un buen tiempo, como unos 5 años en que estaba delgada y ahora ya no tanto. Y entonces ahorita como que vuelven esos días, pero, cuando llegan esos días duros, pesados, de, ay, Diosito mío, vestirme es una pereza y también no me quiero quitar las capas y me quiero tapar, sí tengo la claridad, es que así no me guste, eso no me define. Y eso creo que es Ujú. algo muy, 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 muy grande porque yo, por ejemplo, una cosa que hice por muchísimos años era que cuando estaba teniendo un muy, muy mal día y de verdad me miraba al espejo y me sentía muy fea o desagradable o gorda o tenía como el, Dios mío, hoy es día de vestido de baño porque nos invitaron a la piscina de la casa de unos amigos y es verano, Claro. para manejar la rabia y el dolor o la vergüenza o todo lo que estaba sintiendo, me hacía autolesiones, me cortaba el estómago. Y ahora eso ni se me pasa, y ni se me pasa por la cabeza y creo que en ese momento pasaba era porque tenía ese dolor, pero sí me estaba definiendo, tenía ese, no me gusta lo que veo, pero me estaba definiendo, porque en ese momento lo que estaba significando decir, no me gusta lo que veo, es, tú no me gustas, toda tú, en todo tu ser, no es solo tu estómago no me gusta, sino tú en esencia eres un ser defectuoso. Y eso sí no está presente ahorita. Mm. Hola Giselle, hola Pollo, hola Estelita, bienvenidas, qué rico tenerlas acá. Y para mí lo que ha servido ahí, y ahí es cuando yo digo, una cosa que yo digo mucho es que no concibo, no entiendo ahora un trabajo terapéutico o de coaching o de sanación de cualquier cosa que tenga que ver con algo emocional sin el componente espiritual, porque es ese proceso de esa búsqueda espiritual, de entenderme como algo más que el aquí y el ahora, como algo más que mi cuerpo, como algo más que un simple ser humano, es lo que me ha ayudado a de verdad experimentarme y sentirme y conocerme físicamente de otra manera. Entonces, Ujú, digamos ujú, que ujú. así, digamos que es el mismo planteamiento que tú propones, pero digamos que lo que agrego es en qué, cuál es la especificidad de cómo yo lo entiendo y cómo yo lo vivo. Claro. Ujú. Entonces es como que, ¿y que, a qué me refiero con trabajo espiritual? A no solo creer, sino saber, sentir, haber experimentado que tengo un alma. Eh, Escuchar qué opiniones tiene ella con respecto a quién soy yo. Y además opiniones muy, yo tengo una, y es más, incluso escribí un blog y alguna vez hice una charla, por si lo quieren buscar en la página web, tengo una herramienta que no es mía, no me la inventé, la pasó una terapeuta mía, así una herramienta que se ha usado por mucho tiempo, pero la uso mucho ahora en consulta, que es una cosa que llamo conversaciones con el alma, en donde me siento a meditar y hacerle preguntas y dejo que me diga cosas y no necesariamente son cosas como eres la más linda, eres la más bella, tranquila, no te preocupes, pero cosas que me ayudan a Mm. como a poner muy en perspectiva el tema del cuerpo. Otra cosa que para mí, dime. No, es que lo que estás diciendo es súper importante, porque ahora hay un gran movimiento como
de lo que llaman el body positivity, ¿no? Ujú. Entonces, claro, vemos en redes algo que parecería que va en contra de, como contrarresta el tipo de publicidad que siempre vimos promoviendo un solo canon de belleza y ahora hay más, ¿no? Pero algo que sí veo de este movimiento, que es bueno y es necesario, es que refuerza mucho, eres linda, así como eres, quiérete, eres bella, no importa en qué talla estés. Está bien Estoy muy ese de acuerdo. mensaje, está bien ese mensaje, pero lo que pasa es que es difícil llegar primero ahí. Es más fácil llegar por donde tú llegaste. Ujú. Y después comenzar a ver belleza, si es el caso, pero no, ni siquiera toca ver belleza. Ni siquiera me tiene que parecer mi cuerpo bello Ujú. en esta cultura para que yo lo aprecie, le agradezca y me sienta satisfecha con él. Entonces, ni siquiera toca llegar a la belleza primero y esto confunde a la gente que está muy metida en esta corriente, pero no logra superar sus sentimientos de rechazo frente a su apariencia es porque todavía están enfocados en la apariencia. Ujú. En cambio, si se van por tu lado, si se van por lo que tú estás describiendo a una cosa que está por encima, que es más de aceptación, de, de autocompasión, de conocerse distinto, ya lo otro es casi irrelevante y de hecho está bastante, digamos que está documentado que ni siquiera te tienes que contar bella para aceptarte. En la aceptación no tiene que incluir algo que tú apruebes, ni Ujú. siquiera, pero te lo puedes aceptar igual. Ujú. Y ya si lo aceptas, tu relación cambió completamente. Ujú. Y después de pronto, eventualmente, la cultura va a comenzar a ver cosas bellas que antes no consideraba, Ujú. pero eso es más difícil y arrancar por ahí no es la mejor estrategia. Mm, 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 mm. Porque vuelve y lo deja a uno y ahí entraría como la segunda estrategia de desarrollo de resiliencia para mí, que igual está muy conectada con esta primera y es que hay que hacer trabajo con el ego, porque como tú lo estás diciendo, cuando uno trata de subirle el ánimo o tratar de sacar a alguien o tratar de sacarse a uno mismo del, bueno, está bien que no estés, que no seas flaca, pero gordita también tienes que ser bonita, sigues todavía pegado a una construcción de la identidad que tiene que ver solo con el ego. Uh Y -huh. entonces el siguiente paso, que es, digo que está conectado con el primero porque para mí es necesario que uno le dé permiso de entrada al alma para hacer ese trabajo, pero creo que incluso la gente que no creo no se conecta con esas ideas desde una perspectiva puramente como cognitiva de saber cómo se procesa la información en el cerebro. Uno puede hacer un trabajo casi que, digámoslo, como de programación neurolingüística, de volver a redefinirme desde otro tipo de lugares. Y entonces eso es, a eso yo lo llamo, digamos que técnicamente desidentificarse del ego. Desidentificarse del ego es que el ego, digamos que desde el punto de vista del cuerpo, sería cuáles son las definiciones que hasta hoy yo tengo en relación a qué es un cuerpo sano, qué es un cuerpo bello y qué es un cuerpo aceptable y qué es un cuerpo merecedor de lo que sea, ¿ves? De placer o de admiración o de amor o de respeto. Eh, y ahí es impresionante que una cosa que yo veo muy recurrente, con la cual incluso yo también personalmente voy a ser muy honesta y vulnerable con ustedes, trabajo, y es volver a trabajar y al redefinir y redefinir, ay, pero es que más flacas se ven más bonitas, porque eso es un concepto que es únicamente de la mente. Eso es una construcción social, cultural, que hemos registrado como un pedazo de información, como quien programa un computador, y es puramente mente, valga la redundancia, puramente mente. Y entonces ahí el trabajo está un poco en empezar a inventarse nuevas o a crear, ni siquiera inventarse, a crear, explorar, indagar distintas formas de definir la validez de la existencia, porque
Y bueno, porque entonces, mira, hay gente que me dice, ayer justamente estaba con alguien en consulta que me dice, pero qué difícil, pero es que es tan difícil, pero es que yo qué hago, sí, yo estoy agradecida por mi vida, yo me siento en paz con muchas cosas, yo sé que yo estoy sana, que yo puedo correr, pero qué hago, que es que yo me miro al espejo y no me gusto. Y yo digo ahí, ¿qué tal si en ese empezar a explorar otras maneras de redefinir quién eres? Entonces empiezas a construir una identidad que no necesariamente está pegada de eso, una vez más, de si te gustas o no te gustas. Y eso Sí, requiere también de repetición, de mucha repetición. A veces la gente creo que también espera como tener un momento de iluminación revelador en donde de pronto algo ya en un proceso terapéutico súper intenso me cambie o baje un ángel del cielo y es como, no, a veces tenemos que estar todo el tiempo trabajando con la mente porque si fue programada de una manera, hay que reprogramarla de otra. Y yo digo que eso es posible porque si eso no fuera posible, hola Miri, hola Ana, uno no tendría, que es una cosa que me pasa mucho, momentos de, a pesar de tener exactamente el mismo cuerpo, de no haber bajado un gramo, de tener el pelo absolutamente despelucado, de no tener una gota de maquillaje, sentirse bonito. ujú, Entonces es como cuando a la gente, por ejemplo, esta persona con la que estaba hablando ayer, en el proceso en el que hemos estado juntas, un tema pues muy fuerte ha sido eso, es como, mira, es que yo de verdad puedo aceptar muchas cosas, pero ¿qué hago? No me gusto. Pero tuve una experiencia en un retiro de yoga en donde me decía, Olga, creo que por primera vez en mi vida experimenté eso, lo que tú hablas, como el alma y no sé qué, de que no es otra cosa que no sea el cuerpo. Y le dije, ¿cómo te sentiste? Libre, inmensa, expandida, suficiente, bonita. Yo le dije, si lo sentiste una vez, entonces quiere decir que es posible volver a sentirlo sin que el cuerpo te cambie primero. claro. Ahí digamos que eso va atado a lo que decíamos antes de habitar el cuerpo. Esa experiencia que tuvo ella solo es posible porque ella se dio el espacio para sentirse de otra manera, para habitarse de otra manera, y por eso es tan importante porque todas estas ideas, mucho de lo que hemos dicho son ideas que tienen mucho sentido, pero llegan a un lugar a veces muy intelectual. Entonces hay que aterrizarlas a la vida, a una experiencia que se siente en el cuerpo como lo tuvo ella, y uno puede comenzar, como tú dices, a repetidamente tener este tipo de experiencias que te cambian el chip, porque realmente sí es muy difícil ir en contra de una programación cultural. Es muy difícil, realmente ella tiene razón, es muy difícil. Se puede cambiar y se debe cambiar porque es algo que nos reduce nuestra plenitud en la vida, entonces sí es un esfuerzo que vale la pena. Se sabe que es difícil, pero es posible y se hace así de manera repetida, como tú dices, rompiendo los ciclos de hábito, de costumbre en el cerebro y habitándolo en el cuerpo, sintiéndolo como una nueva posibilidad, como algo que es posible, algo que es seguro, ¿no? Porque si no, de lo contrario son ideas intelectuales, es como leerte un libro que te gusta, te inspira por el momento, pero no pasa nada más. Yo diría que otra estrategia de resiliencia es la manera en que lo pongo es salir del closet. ¿En qué sentido? Y es, uno, hablar de la lucha que tenemos, de, ese, de que sufrimos con la comida o de que Tal cual. nos cuesta mucho, no nos gusta cómo nos vemos, porque es impresionante ver, el otro día también, mira, una de las cosas, por ejemplo, que dije, de verdad, Dios mío, a uno se le olvida que incluso a los que están enseñando también están sufriendo. Y uno de los mensajes Claro, después de la transmisión que tú y yo tuvimos fue de una persona que yo conozco, pero no, no somos ni cercanas de amigas, como que nos conocimos porque nos seguimos por Instagram, pues nos conocimos. sí, sí. Y esa persona me escribe, además un mensaje directo, ni siquiera por redes sociales, y me dice, tenía que decirte que te agradezco infinitamente porque me has tocado una cantidad de puntos que me hacen pensar mucho en cómo puedo continuar en mi proceso, pero también ayudarle a la gente con la que trabajo, porque es coach de nutrición. Ujú. Entonces creo que eso me volvió a recordar que una estrategia de resiliencia es decirle a la gente que estamos pasándola mal. Y también salir del closet en el sentido de que una cosa que también veo muchísimo en mi consulta y me pasa es el temor al que dirán.
ese es un tema muy, muy, muy fuerte, pero una cosa que yo veo muy clara es que ese temor al que dirán también es muy del ego. Sí, hay gente que hace comentarios, o si no, no, pues no tendríamos este rollo tan horrible que tenemos que estar flacas y una cantidad de cosas, pero también la mente lo hace más fuerte, más gordo, más grave, y entonces uno se imagina que, por ejemplo, si ha subido un poco de peso y va a volverse con un grupo de amigos con el que no se ve hace 2 años, la mente te empieza a echar unas historias de todos van a empezar a mirar y van a empezar a comentar entre ellos, pero cómo se ha desmejorado, pero cómo se ha puesto de gorda, pero cómo está de fea, pero qué le habrá pasado, pero se abandonó, pero ya no le importa, y a lo mejor la gente haga un u otro comentario o si note que hay un cambio en el cuerpo, pero no con juicios tan duros, tan fuertes, tan dolorosos. Creo que nuestra mente tiende a agravarlo. Y entonces, ¿en qué consistiría el salir del closet? Yo le digo a la gente, muéstrense. Porque ¿qué nos empieza a pasar? Cuando empezamos a tener el temor de que la gente vaya a comentar, entonces me pongo el saquito que me tape más el cuello para que no se me vea la papada y me pongo un chalcito de pronto para que no se me vea acá esta parte del brazo. O, y yo digo, nada, nada, tómense una foto en el peor ángulo o tómense o pasen más tiempo desnudos enfrente del espejo o no digo que no haya que maquillarse y ponerse bonito y sentirse bien, pero también, eso ha sido un trabajo en el que he trabajado, sobre todo con Pan y con mi esposo, que él me decía, yo no entiendo porque tú solo en algunas veces te dejas tomar fotos. Y es como, listo, ya, soltemos eso, que sean cuando sea, y regresar a esas fotos y mirarlas y empezar con, como le decía la vez pasada, con el, está bien, está bien, estás bien, estás bien, en esas fotos estás bien, no pasa nada, está bien, está bien, está bien y dejar quitarnos los filtros, que eso es también como un daño que siento que han hecho mucho las redes sociales y es que la gente se pone muchos filtros y muchas cosas para hacer videos, para hacer posts, para verse diferente y ahí creo que hay que darse el permiso de despellejar, pues de, sí, de sentir que de pronto me van a quitar hasta el pellejo, pero mostrarme cómo estoy y que si la gente haga comentarios, entonces ahí es cuando yo entro en ese rol que yo lo veo muy como parte del proceso de crecimiento espiritual de, ok, en este momento me voy a poner muy vulnerable, pero yo voy a ser mi propia mamá, voy a aprender a ser mi propia mamá ahorita. Si yo tuviera una niña que le están haciendo bullying en el colegio, ¿qué me diría? Ujú. Sí, qué bonito. Y digamos que ese miedo al que dirán es legítimo, ¿no? Pues finalmente somos una especie social, llegamos acá totalmente dependientes de nuestros cuidadores, eh, no existe la manera de vivir como islas, entonces eso está muy metido en nuestro ADN, es natural. Está bien darle perspectiva porque definitivamente sí hay distorsiones de la mente que agrandan de hecho, inclusive tiene filtros. Yo hablo de estas distorsiones puntuales en mi libro porque son importantes y cada una es distinta y todas las tenemos. La mente a veces nos hace ver todo como blanco y negro, por ejemplo, de todo o nada. O también tenemos como este sesgo de la negatividad en donde todo un día se daña por un solo comentario o un solo detalle que nos molestó y todas esas cosas son normales, son funcionalidades de la mente, son trampas cognitivas que debemos conocer para conocernos, para atravesarlas, porque son normales, ¿no? Pero si no sabemos, lo que va a pasar es que nos vamos a sentir muy inadecuadas, vamos a sentir que nuestra mente es errática, que estamos fuera de control y así es muy difícil, ¿no? A mí me gusta lo que estás diciendo de las fotos también porque es otro ejemplo en el que tú atravesaste ese malestar y todo eso hizo parte como de tu maleta de herramientas. Entonces te diste cuenta que el tema de las fotos era algo importante para ti y por mucho tiempo lo que hiciste fue no me tomen fotos, no quiero atravesar ese malestar, prefiero no hacerlo. Pero lo identificaste como algo que quisiste atravesar y lo hiciste. Y seguramente todavía hay momentos en que ves una foto y dices, ay, ¿por qué me dejé tomar esa foto? Uh-huh. Sí, pero lo importante fue haberlo identificado y haberlo atravesado y retado y continúas trabajándolo y continúas viendo lo que surge, no con la intención de que ya eso quede como
check, como solucionado, Ujú. ¿no? Sino que sea más información de autoconocimiento para ti. Ese es un lugar donde se prenden no sé, tus alarmas, donde hay una herida, pero lo identificaste, lo retaste y lo atravesaste, y eso es resiliencia, ¿sí? Ujú, ujú, ujú. Sí, mira que me encanta esa frasecita con la que cierras porque estamos hablando de eso, de resiliencia, de tener herramientas para poder continuar sin tener que destrozarnos y pisotearnos durísimo. Y eso no quiere decir que no duela más. Porque es que creo a veces Claro. también que las mujeres tenemos la falsa expectativa, y lo veo mucho en consulta también, de creer que se van a sanar o van a poder decir lo he superado o definitivamente avancé el día en que no les moleste, y no es eso. No es que De ya no me acuerdo. moleste, porque me va a seguir Ujú. molestando. O sea, si tú me preguntas a mí la gente me dice, entonces que ya no te importa tal cosa. No, a mí me gustaría que mis brazos fueran más delgados. A mí me gustaría que mi abdomen fuera más plano. El tema es que ya no, una vez más, no construyo mi identidad alrededor de eso, y tampoco, además de que noto que hay algo que no me encanta, tampoco me doy otra cantidad de palo más encima, sino digo, bueno, ¿qué puedo hacer ahorita para transitar esto y volver a terminar de cruzar la calle? Porque lo cierto es que igual esos momentos como de amargura o de tristeza o de rechazo van a pasar, pero a veces no Mm, pasan es porque nos quedamos ahí pegados y tratando de sí. lucharlo con el, por ejemplo, pero ¿por qué? Pero ¿por qué yo? Pero ¿por qué me tocó este cuerpo a mí? Que eso no era las cosas que me decía un poco la persona con la que yo estaba ayer. Me decía, es que me emputa pensar que yo estoy acá luchando tanto con esto y veo que los demás están felices y no les está pasando nada y no tienen que luchar con eso. Y ahí entonces varios niveles. Uno es, si queremos cruzar la calle y terminar de cruzarla, no podemos pegarnos a esos discursos. Uno, y dos, ¿a qué te refieres cuando me dices que todo el mundo lo tiene resuelto? Y yo le decía a esta persona, entonces, ¿de qué mundo me estás hablando? A lo mejor del mundo de la sección de redes sociales, en donde todas las mujeres coaches en nutrición o fitness no sé qué vaina o ta, tienen el privilegio, el thin privilege, o se han esforzado muchísimo o no sabemos si están sacrificando hasta cosas que no deberían por estar así delgadas. O me estás hablando del mundo de la variedad y multiplicidad y diversidad de seres humanos que existimos en el planeta. O sea, ella se estaba comparando con un fragmento, un porcentaje muy cortito de la población, pero lo estaba planteando como todo el mundo. Y entonces ahí es cuando yo digo, y esta sería otra estrategia de resiliencia, que creo que tú y yo alcanzamos a hablar un poquito de esto la vez pasada, y es: construye una nueva tribu. ¿De quién te rodeas? ¿Qué libros lees? ¿Qué programas ves en la televisión? ¿A quién sigues en tus redes sociales? Construye una nueva tribu. Hay muchos otros mundos válidos y posibles en el mundo, sanos, bellos, alegres, que no se tratan solo de estar bonito y estar delgado. Ujú. De acuerdo. Sí. Bueno, ¿qué te parece si pasamos entonces a nuestra última y cuarta pregunta? Nelly, Listo. ya. Listo. Entonces la cuarta pregunta que nos habíamos planteado es, y ya, bueno, igual todos tranquilos yo ya estoy viendo que aquí nos están haciendo comentarios. Entonces, como la vez pasada, apenas terminemos con esta pregunta, vamos a contestar preguntitas. Listo. Nuestra última pregunta es, ¿qué es comer intuitivamente y cómo me acerco a comer de esta manera si he peleado con la comida por mucho tiempo? Y ahí te voy a dar la palabra a ti, Camila. Ok. Comer intuitivamente, que es un término acuñado principalmente por dos nutricionistas gringas. Una de ellas se llama Evelyn Tribole, que escribió un libro que se llama Comer intuitivamente, que es buenísimo y lo recomiendo. Uh -huh. Es una aproximación a la comida que está, digamos, fundamentada en la confianza al cuerpo, ¿no? Entonces, es desde el cuerpo que decidimos qué comer, cuándo comer. Básicamente, esa es como la premisa. Entonces, nuestras decisiones al comer están principalmente, no siempre, porque hay un espacio para comer de más, comer emocionalmente, comer mal, todo eso
está incluido dentro de comer intuitivamente, pero principalmente comemos según el hambre y los niveles de satisfacción, que son sistemas que hacen parte del cuerpo, funcionan también como el cuerpo regula la temperatura o hace muchos otros procesos de homeostasis. El peso también está regulado por el cuerpo con hormonas, están todos los mecanismos necesarios para llevarnos a buscar comida y saber cuándo parar. Y es básicamente, esa es como la premisa general. Sí, total. Esa es una parte, digamos que es definitivamente el lugar por donde uno comienza y una partecita por donde quiero empezar a hacer énfasis es esa parte de confiar en el cuerpo. Una vez más, desde el punto de vista de trabajar con la mente. Ahí es cuando yo digo todas, creo que todos, por eso es que también vuelvo y digo, para mí es tan importante entender la salud, bien sea mental o física, en todas sus dimensiones, la que es puramente psicológica, la espiritual y la energética y la fisiológica. Y con el tema de confiar en el cuerpo, hay que volver a hacer, hay que empezar a darse el permiso de eso, de saber que el cuerpo sabe, como tú dices, cómo autorregularse, el cuerpo sabe cuándo es la hora de decir ya no más gracias, pero hay que hacerlo paralelo a trabajar la mente y ahí es cuando, pero ¿cómo así? Se supone que es intuitivo. Es intuitivo, pero hay que acompañar un poco la mente que te va a decir, pero no confíes, pero la intuición te va a fallar, pero acuérdate que ya una vez por comer intuitivamente te engordaste, pero es que si te dejas que la intuición lo haga, vas a comer puros chocolates. Que eso es una cosa que la gente dice mucho, me dice mucho en consulta y es tengo mucho temor de que si me doy el permiso de comer lo que yo quiera, me voy a comer todo el universo. Y, y eso no va a pasar, uno, si mezclamos el empezar a conectarnos más con el cuerpo, habitarlo para de verdad seguir las señales reales de hambre, incluso de antojo. Yo creo que nadie de verdad por placer se quiere comer un pote de helado. Todo el mundo reporta después sentirse miserablemente indigesto. Ni siquiera es ya como, es como maluco, maluquísimo. Pero hay que trabajar con la mente. Una cosa que yo siempre le digo a la gente es conversa con tu mente todo el tiempo y es cuando empiecen a llegar esas voces de no confíes, eso es mucho, este tema intuitivo es, ay sí, qué pena la palabra BS, es como pura popó, esto es pura caca, decirle a la mente muy amorosamente, te agradezco mucho, pero en este momento esta información que me estás dando no me sirve, no es útil para nosotras, no nos ayuda, no nos ha ayudado antes. Acuérdate que estamos cambiando nuestra manera de relacionarnos con la comida. Y claro, todos quisiéramos que con solo decirlo una vez ya cambiara, pero una vez más la mente funciona cognitivamente hablando como programando un computador en donde a veces tienes que poner el mismo comando muchas veces o repetirlo haciendo coding literalmente para que una información se registre. Entonces creo que ese Hay comer... algo... Dime. ¿Quieres terminar la idea? No, dime, dale, tranqui. Lo que en este momento es importante volver a recalcar la importancia de la restricción que hablamos en la primera sesión, porque pasa mucho que este miedo de descontrol viene de ahí. Entonces, en la medida en que una persona se dé el permiso de comer, se puede sentir abrumada, se puede sentir, o sea, y es normal que lo sienta así. Y todo este material mental va a llegar y es normal y también es por eso útil trabajar de la mano con alguien en esos momentos, porque sentirse abrumada, fuera de control es normal. Es importante saber, así sea de manera intelectual inicialmente, que el cuerpo tiene los recursos, sabe hacerlo y que hay que darle su tiempo. Y también hay que tener mucha compasión con esa parte de uno que realmente cree que se va a devorar todos los postres y helados que no se ha permitido, porque es que en ese momento en que se da permiso sí se los está permitiendo. Es normal que haya esta fase en donde está aprendiendo a parar, entonces no es un tema automático. Y otra vez, como lo hablamos antes, habrá que atravesar esa fase que probablemente sea incómoda y dé un poco de miedo también. Porque si nunca lo han hecho, si su manera de comer ha sido siempre mediada por una dieta, por la restricción, por el control, si de repente eso no está,
puede sentirse muy abrumador. Sí hay una fase donde uno se puede sentir sin un piso, ¿no? Y va a ser incómodo porque es que las restricciones y las dietas son muy fuertes. Entonces, de repente las quitas y el cuerpo se va a demorar en resetear. Lo que se tenga que demorar. Entonces, ahí el trabajo 100% tiene que ser un acompañamiento mental con todas las cosas que va a decir la mente sobre los peligros, sobre la amenaza, sobre el bias, todo eso, que eso va a pasar, eso va a pasar. Exacto, y a mí me encanta que digas eso, Camila, porque eso quiere decir, y hay gente que no lo quiere escuchar, e incluso a veces me da miedo decirlo en consulta porque quisiera poderle prometer a la gente un mundo solo como de los ositos cariñositos en donde todo es perfecto, pero eso va a implicar el proceso de, si yo de verdad de corazón, no de mente, de verdad de corazón, me quiero comprometer a sanar mi relación con la comida, tengo que saber que a lo mejor va a haber una parte del proceso en donde la voy a pasar mal. Y me acuerdo mucho que una maestra muy bella que tuve con la que hablaba un poco de esta relación, pero pues también hacíamos como otro trabajo de carácter espiritual, decía, pero me decía en relación específico al tema de la relación con la comida, me decía, you need to learn to sit with discomfort. Tienes que aprender a estar incómoda. Y me parecía una frase tan bonita y tan poderosa porque una vez más creo que tenemos una idea de que cuando empezamos un proceso de terapia o de coaching o cuando vamos allá a decirnos a trabajar, a sanar la relación con la comida, todo es sanar, o sea, todo es sanar fácil y a veces sanar implica sentir dolor e incluso darle el permiso al cuerpo de que suba un poco más de peso. Porque hay un tema que se combina, que tú y yo lo hablamos la vez pasada, que se combina con el comer intuitivamente, es que, claro, uno le está diciendo a la gente, confía tu cuerpo es sabio, tu cuerpo te puede decir y sabe y tiene y fue hecho y diseñado desde lo espiritual, lo energético, lo fisiológico para saber qué necesita, qué no, cuándo tiene hambre, cuándo parar. Pero uno de los temores de la gente, como lo decíamos ahorita, de hacer eso es, ¿y si me engordo? Y yo digo, pues es que puede ser que sí pase, porque justamente el cuerpo tiene lo que tú y yo decíamos la vez pasada, un set point, un punto de balance, por decirlo así, que puede estar en el momento en el que yo ya decido empezar a dejar las dietas y demás, puede estar alterado, muy alterado hormonalmente porque he hecho muchas dietas. Porque entonces hay personas que sí en realidad están en un sobrepeso que puede ser incluso ya un poco riesgoso para su salud. Aunque yo igual casi que no me gusta hablar de eso porque es que yo he visto gente haciendo maratones, haciendo yoga y cosas absolutamente sensacionales y espeluznantes que están grandes, o sea que tienen una talla bastante grande, pero digamos que sí hay gente que de pronto está un poco bastante más de lo que ha estado, pero es porque, entonces me dice, entonces ¿eso qué quiere decir? Que mi set point es esto, lo más grande que estaba en mi vida, y yo digo, no sabemos. No podemos saber hasta que no pase un tiempo, que a veces puede ser un año entero, cuál es tu set point, si el recuerdo o el referente que tienes de tu cuerpo, entre comillas, normal, es en una época de la vida en que ya estabas haciendo dieta. Y va uno y revisa, y todas estas mujeres, incluyéndome, empezaron a hacer su primera dieta cuando tenían 12 años. Entonces, ¿cómo conoces un set point, un punto de balance del peso de alguien si empezaste a trastornar todo a nivel hormonal porque estabas haciendo ya restricciones muy fuertes? El set point, digamos que un buen indicador para el set point es la herencia genética, que no es lo único que juega en el set point, pero si uno quiere saber por dónde va, uno puede ir a mirar el cuerpo de su mamá, por ejemplo, el cuerpo de su familia, porque por ahí va mucho del set point, es una herencia, ¿no? Claro, hay una parte que uno puede modificar con hábitos y estilo de vida, pero principalmente, digamos, como la huella más firme es genética. Y eso es inalterable, ¿no? Tú lo puedes manipular, lo puedes subir y bajar, pero la herencia genética es muy fuerte y de hecho cuando se entiende bien es súper liberador. Yo tengo una clienta que apenas
como que se reconoció en el cuerpo de su mamá, se conmovió mucho, que nunca lo había visto. Es un cuerpo grande, grueso, no, no grande, pero es fuerte, atlético, y ella quería ser como un fideo, realmente, quería ser muy, 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 muy delgada, efímera, y no, pues no, ella es atlética y gruesa, de gruesos grandes, con textura más grande, Ujú. y, y le sirvió muchísimo, ¿no? Entonces, que parecía sentido común, pero a veces uno se demora en darse cuenta de esas, como de esas cosas más evidentes, Ujú. pero el set point tiene que ver mucho con la genética. Ujú. Ujú. Ahí yo, sin embargo, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero yo agregaría una cosa porque esto además ya tiene que ver con una creencia muy personal, muy particular, que yo incluso cuando hablo de Sí, ella y en consulta se ríen o incluso amigos se ríen porque yo de verdad soy muy eh, terca con esto, ajá, pero yo tengo un... Es más, yo le digo a la gente, es que no es una creencia, es una certeza. Y es que ¿cuál? tú puedes, sí, la genética es real. ¿Qué hacemos? Lo hormonal Ujú. es real, pero yo tengo una certeza y es que tú puedes no cambiar tu genética, pero cambiar un poco el efecto que la comida tiene en ti si cambias tus creencias. Entonces esto es un, no sé exactamente en dónde categorizarlo, clasificarlo, Cuando dices pero efecto, ¿a qué te refieres? a que, por ¿A ejemplo, efecto de a qué que tipo? de qué tipo y acá tiene que ver un poco también con las creencias que construimos alrededor de la comida y por eso también nos empezamos a restringir del tipo de, creo que una cosa que puede empezar a proporcionar cambios es cambiar creencias del tipo de, es que siempre, es que yo no puedo comer helado porque me engordo. ¿Ves? Entonces, claro, el set point como tal, o sea, lo junté y, ojo, acá no estoy queriendo decir que con el poder de la mente podemos cambiar el set point, pero creo que lo que sí podemos cambiar es pensar que el día que me como un helado me voy a subir 2 kilos, que es lo que mucha gente piensa. Y ha construido un discurso tan fuerte alrededor de si no estoy en haciendo dieta no bajo, que es que eso lo oigo muchísimo en consulta, es que si yo no me pongo en una restricción fuerte, porque entonces me dicen, a ver, yo quiero aprender a comer y entonces empezamos en esto y me dice, Olga, pero eso no me va a servir. Y yo, un momento, tú viniste diciéndome que querías aprender a comer, no que querías bajar de peso. No, pero pues ya que estamos en esto, por qué no de paso me dices qué podemos hacer para que yo baje de peso? Y yo, Obvio, sí, sí, sí. bueno. Eso, pero entonces pues les digo, pues una cosa que de pronto no necesariamente te vaya a hacer bajar de peso, pero sí te puede ayudar a no engordar mucho más, es de dejar de decretar constantemente, que es que además es muy literal y explícito decir, es que cada vez que me como un pan, aquí se me nota aquí. ¿Ves? Eso lo oigo mucho y se cogen y dicen, es que si yo me como un pan, es que vea, aquí tengo el helado del fin de semana. Y yo creo que, pero dime, tú no oyes eso todo el tiempo, dime si eso no pasa Claro, un no, montón. sí, eso pasa y eso son, digamos que tú tienes un lenguaje un poco diferente al mío y eso está muy bien, pero todo lo que tú estás diciendo ahí tiene una explicación científica, digamos, por decirlo así, o mejor dicho, o una hipótesis científica al menos. Y por ejemplo, sabemos que si tú estás comiendo algo y lo que estás pensando es que en cada bocado te vas a engordar, inmediatamente lo que va a pasar ahí es que estás liberando cortisol, estás estresada. De esta manera, el cuerpo recibe la comida de una manera muy distinta, ¿no? Estás en un torrente, pues, de químicos, de estrés, eh, en donde la digestión se cierra, ¿no? Y vas a asimilar la comida muy diferente, inclusive de pronto te hace engordar más, no lo sé, pero lo que sé es que los pensamientos estresantes, y no solo de que me voy a engordar con esto que estoy comiendo, sino esto no es lo suficientemente orgánico, esto no es comida limpia, esto no es tan saludable, todo eso genera un estrés que pareciera ser más perjudicial para la salud que la comida en sí. Entonces, eso pasa, y eso está documentado. Por otro lado, si lo disfrutas más, si estás diciendo este helado, qué delicia, lo disfruto, estoy en mi cuerpo, estoy en este momento, estoy presente, ese nivel de satisfacción va a hacer que tú absorbas más nutrientes y también está documentado. Sí, 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 no, absoluto. Eh, Perdón, dale. Otra cosa que pasa con la gente que lleva mucho tiempo en dieta es que efectivamente
una consecuencia de la restricción es que su cuerpo se acomoda a eso. Entonces, efectivamente, se engordan más fácil a veces. Y eso también es una cosa biológica. Entonces, la gente que siente que ya su metabolismo no funciona igual, que llevan muchos años en dieta, las comienzan a hacer y ya no bajan igual y cualquier cosa que comen de más los engorda. Es verdad. Y es solo una respuesta biológica a la restricción. ¿No? También es verdad y exagerada, porque eso también pasa, que ya, pues mejor dicho, es un bocado y ya, como tú decías, se lo ven en el brazo, se lo ven acá, se lo ven acá, y ya eso es una cosa como de una dismorfia corporal que es una realidad para mucha gente, de hecho, que es interesantísimo también, porque es que casi nadie tiene una percepción como neutra de su cuerpo, sino está como por tantos filtros de percepción que uno ya ni siquiera sabe si es gordo o flaco, que ese tipo de cosas pasan. Pero sí, digamos que yo entiendo lo que estás diciendo, pero lo veo como en otro lenguaje, pero entiendo exactamente lo que estás diciendo y estoy de acuerdo. Hay una diferencia adicional y es, tú lo planteas, o sea, creo que estamos hablando de lo mismo, pero yo le agrego una cosita adicional, porque sí, claro, lo que tú dices es un tema como biológico hormonal, en donde sí, si uno está estresado cuando come y produce cortisol, cuando tú produces más cortisol, alteras la producción de otras hormonas, como por ejemplo la insulina, y si la insulina está alta en el cuerpo, tú tienes una tendencia a acumular más grasa. La insulina, por ejemplo, le tienen un segundo nombre y es the fat hormone. Puede ser que no estés comiendo mucho más, que no estés comiendo una cantidad de dulces, pero si la tienes alta, entonces metabólicamente estás en un estado en el que tu cuerpo no sabe cómo usar como combustible la grasita que se va acumulando de a poquitos. Pero el otro punto al que yo iba es más allá incluso, y aquí es donde viene mi tema como, bueno, no sé si loco para algunos, que es el tema que yo te decía que no es una creencia, sino una certeza, y es un tema más vibracional. Desde el punto de vista, hay un tema que yo manejo que es el tema de la ley de la atracción, y es como a través de lo que tú piensas, tú vibras en una frecuencia que además está medida en una escala de Hertz. Si tú estás triste, tú vibras en una frecuencia que tiene un número. Si tú estás bravo, tú vibras en una frecuencia que tiene un número. Y entonces, si tú estás constantemente pensando en que cada vez, en que, uy, fue madre, este fin de semana voy a pecar porque voy a comer pasta, voy a pecar porque voy a comer pizza, te pones, no sabemos ni siquiera, o sea, que olvidémonos de en qué situación hormonal estás, pero te pones en una frecuencia vibracional que te pone a atraer más de la misma frecuencia. O sea, ese es el principio de la ley de la atracción. Y desde ese punto de vista, entonces, las personas que pasamos mucho tiempo pensando en que si me como tal cosa me engordo o que todavía están allí, lo que hacen es que a pesar, por ejemplo, de seguir restringiéndose o de ya estar un poco más tranquilas con la relación de la comida, cada vez que vuelven y piensan en si me como este lado, a lo mejor me voy a engordar o mejor lo evito porque no quiero engordarme porque tengo un matrimonio, yo qué sé, vuelven y activan una frecuencia que está activa, que lo que hace es decirle al universo, vuelve a traerme un poco más de lo mismo. Esto, como te decía, es una perspectiva ya como muy particular que he integrado a mi trabajo porque digamos que lo he aplicado en muchas cosas en mi vida. No les voy a decir y no me interesa hacerlo tampoco, que tengo un estudio científico que lo muestre. Es un tema más como que tiene que ver con, Que te suena, sí, que te sí, resuena profundamente. y hace además una parte bien importante del trabajo que yo hago, ¿ves? Y que en el que además cada vez más voy para ahí. Entonces desde ahí es donde yo creo que uno puede, yo te decía, para volver al comienzo de lo que estaba diciendo, creo que uno puede cambiar, no el set point, pero el efecto que la comida tiene en uno, si uno de verdad se pusiera en el trabajo de decir, Dios mío, voy a soltar y voy a empezar a dejar de decretar 500,000 veces y de ponerme en esa situación vibracional de decir que cuando me como un helado me engordo y cuando me como un pan se me nota en la barriga y cuando me como una pizza se me nota en la papada. Yo creo que ahí también puede haber un cambio. Yo no estoy diciendo que eso vaya a adelgazar a nadie, tampoco pienso que ni trato de venderlo como eso porque mi intención no es adelgazar a nadie, pero creo que sí puede cambiar un poco como es esa cosa que seguimos atrayendo. Bueno, ya se nos Claro, cumplió una súper. hora, no lo puedo creer, pero entonces vamos a mirar las preguntas que tenemos. Mientras que yo busco las preguntas que yo tenía. Ay, Jesús, espérate que me tengo mi computador, creo que se descarga. Ah, no, aquí está, ya. A ver, vamos a mirar una cosita aquí. Mientras que empiezo a mirar las preguntas que nos dejaron acá, hay una que dejaron la vez pasada que quiero que la contestemos porque me parece súper clave y me gustaría escucharte primero, Camila. Y alguien dijo, oigan, y entre todo esto, ¿en qué queda? O hablemos, por favor, del ejercicio.
¿Qué lugar tiene el ejercicio en todo este tema de la relación con el cuerpo, de la relación con la comida, de usarlo como una estrategia de resiliencia o no? Ok. El Entonces, ejercicio, ¿ya? sí, dale. El ejercicio es un aliado porque al cuerpo le gusta moverse, al cuerpo le gusta fortalecerse, estirarse, es como, es simplemente un aspecto fundamental de nuestra condición como especie, ¿no? Y como cualquier otro animal necesitamos movernos. El ejercicio visto así es un aliado, visto como algo que tú haces para perder peso, ya se te vuelve más lenguaje de mentalidad de dieta y es como cualquier otra cosa que tú haces en el mundo binario de la mentalidad de dieta, te genera estrés, te genera culpa, te genera mamera, porque simplemente es algo que estás haciendo no para sentirte bien, sino para solucionarte, que eso es como diferente, ¿no? Entonces, claro, el ejercicio es muy importante. El ejercicio realmente no es muy efectivo para perder peso. La gente cree que sí, pero no, realmente no. Pero sí sirve para infinidad de otras cosas. Te hace sentir mejor contigo misma, te hace sentir fuerte, te hace sentir capaz, te hace, digamos, si te gustan los ejercicios en equipo, te hace conectar con personas, te hace conectar con la naturaleza si te gusta salir. Entonces yo diría que eso es buenísimo mientras no se use como una herramienta más de la mentalidad de dieta. Ujú, sí, totalmente de acuerdo. Eso era lo único que iba a decir. Es un arma de doble filo. Puede ser una gran bendición o puede ser una manera más de castigarse cuando me estoy montando y, por ejemplo, que he visto mucho también en consulta que les da rabia o se sienten como que no hicieron nada si la máquina no les dice, por ejemplo, si se hace en el contexto de un gimnasio, si la máquina no les dice cuántas calorías quemaron. Y ahí es como, ok, ahí estamos enfocando el ejercicio en el lado que no es, en la dirección que no es. Yo conozco eso, yo era así. Mi única relación con el ejercicio era una obligación para quemar calorías. Ujú, Eh, Obviamente era, o sea, para mí era una mamera, pero pues tocaba hacerlo. ujú, Y entiendo como esa sensación de montarse en la máquina, mirar calorías que finalmente vas y miras y por más ejercicio que hagas, al final te quemaste un brownie, ¿me entiendes? Es ujú, como nada. ujú, Eh, y lentamente, pues en mis procesos también he comenzado a ver que a mí me funciona más salir del gimnasio y hacer otro tipo de cosas. Nada que ver con las calorías, no tengo ni idea cuánto quemé. Me gusta una clase de yoga, me gusta pilates, me gusta caminar, me gusta nadar. Y son momentos míos en los cuales me siento bien, mi bienestar sube y no tiene nada que ver con lo que comí o que voy a quemar o con algún proceso de culpa sobre si me voy a engordar o no. ujú. Total. Bueno, por tiempo vamos a dejar, voy a escoger dos preguntas nada más, pero como les Listo. digo, siempre ya saben que pueden buscar a Camila en @francamaravilla, pueden buscarla a través de su página web, lo mismo con nosotros, si quieren extender, tener más preguntas, eh, pero para seguir profundizando y creo que tengo una intuición de que este no es nuestro último encuentro para contestar preguntas y para hablar del tema. Pero bueno, entonces por hoy, a ver, ¿me prestas un minuto, nene? A ver, miremos aquí qué dice. No, here. Eso. ¿Cuánto tiempo de ejercicio al día recomiendan? Están preguntando acá, por ejemplo. No, yo creo que eso es totalmente individual, ¿no? No creo que se pueda estandarizar de esa manera. Es evidentemente ideal que haya algún tipo de movimiento todos los días. Hay gente que habla de 20 minutos diarios, pero yo creería que no veo la manera de estandarizar eso y tampoco decir qué tipo de ejercicio es recomendable porque hay personas
que no les va muy bien esos ejercicios como muy fuertes, cardio, correr, de hecho las estresan más y necesitan algo como más suave, más, que se sienta más, sí, como más suave para el cuerpo a muchos niveles. Entonces, pues yo no lo puedo contestar, no sé si tú tienes algo más para decir. No, estoy totalmente de acuerdo. Eso tiene que ser un tema que lo dictamine el cuerpo y casi que diría incluso, y aquí es cuando, uy, estoy viendo por allá doctores diciendo, pero usted qué está enseñando, pero yo casi que tendería a irme más al haga, menos es más. Sobre todo en el contexto de lo que tú y yo estamos hablando, porque la tendencia es a pensar que me tengo que matar en el gimnasio para poder tener el cuerpo que necesito y demás y para poder estar sana, y eso lo único que puede generar es no solo, como lo acabas de decir, más estrés, que pone más cortisol, que me pone a retener más grasa, pero además también si yo tengo más hormonas de estrés en el cuerpo, pues entonces tengo un sistema nervioso que está más predispuesto a estar en ansiedad, y si estoy más ansioso, pues entonces más difícil me queda acercarme a la comida de una manera intuitiva. Entonces, de acuerdo Claro, con eso. ok. Just click on it here where you want to put add to broadcast, whichever one. Ok, y ahora déjame ver, la última preguntita, una más, miremos. A ver. Perfecto, ¿qué tipo de sistema? Buenos días. Presente, hola, hola. Entonces, bueno, ven, vamos a hacer esta. Dice, y esto me imagino que se refiere a cuando tú y yo empezamos a decir que lo primero era, a ver, ¿quieres que le haga clic a esto? Espérame un segundo. ¿Esto es lo que quieres? Esta. Creo que esta pregunta viene cuando tú y yo estábamos diciendo que el paso por empezar es como habitar el cuerpo. Porque la pregunta dice, entonces primero sería el tema espiritual y del alma, y después hace otro comentario diciendo, para después empezar a trabajar lo físico. Y ahí yo diría, si tú me preguntas a mí ya personalmente, y ahorita quiero también que pues, nos cuentes, Camila, pero yo diría sí. O no sé si necesariamente tenga que ser primero el tema espiritual y del alma, pero creo que si no se trabaja ese componente de conocerme, conectarme, sentirme, saberme en una dimensión que va más allá de esta humana de hoy, entonces siento que va a quedar una pata floja, una pata que le va a hacer falta a esto. Y tal vez, y esto es pues digamos que hay un sesgo, lo digo porque lo he experimentado así para mí. O sea, en los días en que me siento más rota, quebrada, como que incluso a veces digo, pero yo que estoy enseñando, si me estoy sintiendo así, vuelvo y tengo ese espacio de conexión y es como otra vez todo retoma, todo vuelve a tomar sentido. Ok. Bueno, por mi lado, creo que como dividirlo por compartimentos es un poquito complicado. Realmente sí creo que todos, que somos una unidad de muchas cosas, e inclusive hay cosas que ni siquiera entendemos, hay mucho misterio en la vida de uno. Para mí particularmente, digamos, mi proceso personal, como yo manejo muchas cosas, es intimar y conocer cómo funciona la mente, y eso también viene pegado a un manejo de emociones y de cuerpo. Eh, entonces, un componente de cuerpo, digamos, hacia mindfulness y ese tipo de cosas que nos ayude a lo que tú dices, a tolerar malestar, lo que dijiste antes, que es tan fundamental para muchas otras cosas. O sea, si tú no aprendes a manejar y tolerar malestar de las emociones difíciles que surgen con pensamientos neuróticos, ansiosos, miedosos, es muy difícil también abrir otras puertas. La parte espiritual está embebida en todo realmente, porque no creo que se pueda separar una de otra. En mi caso particular, lo que me pasó a mí es que yo, de adolescente y todo, y sí, como recién salía del colegio, después de la universidad, me sentía muy espiritual y conectada con ese tipo de ideas y de cosas, pero al mismo tiempo en un total desconocimiento de cómo funcionaba mi mente, mis emociones, muy desconectada de mí, desconectada de los demás, lo cual me llevó como a vivir una crisis muy importante, muy incómoda, muy difícil, pero que me ayudó a conocerme. Entonces,
de ahí en adelante comencé a una vaina como muy, ¿cómo se dirá? Como muy confrontacional conmigo misma, que sigue, que no se ha acabado. Y ahora siento que mi plano espiritual es mucho más profundo, solo por el hecho de conocerme, como de estar en mí. Y solo pude hacerlo cuando aprendí de mi mente, de mis emociones y de mi cuerpo. Total, súper. Oye, ¿se nos cortó? Maybe. I would just finish it like you. Bueno, no estoy segura, puede ser, creo, Camila, te cuento que creo, parece ser que ahí se nos cortó con Facebook, pero no estoy segura, de pronto todavía nos están viendo. Doesn't matter. Eh, Put it on YouTube. So Sí, just entonces, continue. bueno, es verdad, el video de todas formas nos va a quedar en YouTube completo. Entonces, pues bueno, creo que lo vamos a dejar acá, es un tema que da para un montón, entonces yo lo que los quiero invitar es a que por favor, cuando vean este video, y en el momento en el que ya lo vean muy seguramente va a ser cuando esté en YouTube, escriban sus comentarios y prometo ponerme en la tarea de revisarlos y compartirlos con Camila para poder terminar de contestar preguntas. Muchísimas gracias, Camila, otra vez. Gracias a todos, perdón que no tuvimos el tiempo de responder todas las preguntas, pero se nos estaba yendo otra vez un poco largo el tiempo, pero pues estamos en contacto y a lo mejor nos vuelvan a ver pronto juntas conversando acerca de esto. Gracias a ustedes por estar acá, gracias por escucharnos, gracias por todo el amor que nos enviaron después del primero que hicimos y una vez más, muchas gracias a ti, Camila. Gracias, Olga, no, fue maravilloso. Muchas gracias por invitarme a tu canal. Ay, con muchísimo gusto, fue la Nos verdad un placer, estamos viendo. un súper placer. Y gracias a Pavan también por todo el apoyo técnico tan importante. De nada, Camila. Gracias a ti. Bueno, Ok. chao a Chao. todos. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias de nuevo a ti, Camila, por habernos dado la oportunidad de tener esta conversación tan espectacular. Recuerden, si quieren ver la primera parte de esta charla, tienen que ir a ver este video. No olviden también suscribirse a nuestro canal para recibir los videos que estamos sacando para ustedes cada semana. Mente, cuerpo y alma, las 3 dimensiones que necesitas para entender a tu salud.